Hermanitos, muy buenos días. El Señor los bendiga. Hace un tiempo, y creo que en varias ocasiones me ha ocurrido, le pregunté a un amigo, un hermanito, le dije, ¿cómo le expresas tú a tu pareja que la amas? Y la respuesta fue, ¿para qué si ya sabe que yo la amo? Y le dije yo, pero ¿por qué no le expresas con tus palabras que la amas? ¿Por qué no le expresas con detalles o regalos que realmente tienes un sentimiento hermoso por ella? Y creo que esto es muy generalizado. A veces nos cuesta manifestarle a la pareja o a otras personas que las amamos, que las apreciamos y que son muy importantes para uno. Nos cuesta eso, no sé por qué. Nos encanta sí, que nos digan, pero nos cuesta decirle a alguien, te amo. Nos cuesta decirle a alguien, eres tan importante para mí. ¿Por qué? Y si eso pasa aquí en el ámbito terrenal, ¿qué pasa con nuestra relación con Dios? ¿Le expresas tú o le expresamos nuestro sentimiento para con Dios? ¿Cuándo se lo expresamos? ¿Cuándo le decimos al Señor lo que Él significa para mí? Lo que Él representa para mí, como lo considero yo, como lo veo. ¿Cuándo? ¿Cómo son nuestras oraciones? Seamos sinceros, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿A qué se reducen? A pedir y a clamar. Pero a clamar por peticiones, a pedir. Y el Señor hoy nos tiene una enseñanza hermosa, como todas, que tiene que ver con este tema. Los invito, hermanos, para que vamos al libro de los Salmos y nos ubicamos en el Salmo 63 y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos por este lindo día, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Permítenos recibir la enseñanza que tienes para todos nosotros en esta ocasión. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor, que podamos recibir y comprender tu enseñanza
y ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a aplicarla en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Hermanitos, a través de un salmo como este Salmo 63, podemos ver al salmista aquí con una manifestación de confianza plena en Dios. Y podemos ver al salmista pues con una confianza profunda en el Señor. Cuando vemos las palabras y el sentido que tiene o que se le da aquí a este Salmo 63, encontramos que son muy parecidas las palabras y el sentido que se le da al Salmo 42. En el Salmo 42 uno encuentra que como el ciervo brama en las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Miren que el sentido, la dirección es muy parecido a este Salmo 63. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Miren que el sentido es muy similar, el Salmo 63 al 42. Pero de alguna manera el Salmo 63 tiene forma de alguna manera de súplica. Sin embargo, podemos observar que el salmista no está haciendo aquí ningún pedido, como solemos hacerlo muchos de nosotros en las oraciones. Podemos ver entonces al salmista que está adorando a Dios y que está meditando en Dios. Es lo que uno puede observar aquí en el Salmo 63. Está adorando a Dios y está meditando en Él. Y lo que encontramos aquí entonces es la manifestación de una confianza plena en Dios. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que el salmista no estaba en cualquier situación. El salmista aquí estaba en una situación muy difícil y él mismo lo describe. Estaba en tierra seca y estaba en tierra árida. O sea que estaba en medio de ¿qué? Del desierto. Tal cual. Ahora, es posible que el salmista estuviera también pasando por lo que llamamos un desierto espiritual, pero creo que lo más seguro es que realmente se refiere a la parte física, al desierto como tal. Pero esta situación de dificultad, esta situación de crisis, entonces produjo un salmo muy hermoso como este. Yo no sé si ustedes le ven la hermosura, yo encuentro una profundidad y una hermosura en este salmo, mis hermanos, que me sacude o que nos sacude y que nos reta entonces a depositar toda nuestra confianza en Dios. En este salmo podríamos ahí en forma general detectar tres divisiones en las cuales el salmista manifiesta lo que representa o lo que Dios es para él. ¿Sí? Vamos a ver tres divisiones donde el salmista está manifestando lo que Dios significa para él, lo que Dios realmente representa para él. Y lo primero que podemos ver en los primeros 4 versículos es que el salmista le dice: Dios, mi anhelo. Es lo que le está expresando ahí. Cuando inicia ahí: oh Dios, tú eres mi Dios. Qué privilegio. Ustedes no ven qué privilegio poder manifestarle a Dios eso. Dios, tú eres mi Dios. Es un privilegio y todos lo tenemos. Y lo podemos ver ahí con el salmista. Ahora, hay una gran verdad, hermanos, y es que el creyente que más conoce de Dios, más lo busca. La pregunta es: ¿buscas de Dios? ¿Buscas a Dios? Porque hay una relación directa entre conocer a Dios y buscarlo, porque si no lo buscas, no lo conoces.
Y es un gran interrogante entonces, ¿qué tanto buscas a Dios para que llegues a conocerlo? Y ¿saben qué? En estos días escuchaba en una predicación que estaba escuchando precisamente mi esposa, y yo escuchaba en Mateo 7:22 adelante, cuando se presentan algunos: hemos hecho muchas cosas en nombre tuyo. Y el Señor, ¿qué les dijo? Apartados de mí. Pero primero les dijo: no los conozco. Entonces creo que una de las cosas que uno debe hacer buscando a Dios es para que Él me conozca, para que de pronto no me vaya a decir allá: no te conozco, pero es que fui tantas veces a la confraternidad de Laureles. No te conozco. Pero es que hice tantos sacrificios. No te conozco. Es tremenda esa. Qué bueno que reflexionaran ahí en esa porción, en la respuesta del Señor. Es que no te conozco. Y el salmista expresa el anhelo por Dios ahí en ese versículo 1, cuando dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Miren qué expresión tan hermosa. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Como diciéndole: anhelo más comunión, anhelo más amistad, anhelo más relación contigo, oh Dios. ¿Cuándo le expresamos eso en una oración al Señor? Pero vemos aquí al salmista con esta actitud. Y alma y cuerpo indica que todo su ser desea la comunión con Dios. Alma y cuerpo. Y en el versículo 2 podemos observar que el salmista antes había tenido una experiencia con Dios. ¿En dónde? Ayúdenme. ¿Dónde había tenido una experiencia con Dios el salmista? En el santuario. Y si lo traemos a nosotros hoy, entonces había tenido una experiencia ¿dónde? Aquí en la casa del Señor. Miren que él lo dice con claridad. Entonces esta declaración tiene un trasfondo bien importante para nosotros. Y sobre todo que no se nos puede olvidar la situación en que estaba el salmista. Estaba en una situación de dificultad. Estaba en una situación de crisis. No se nos puede olvidar eso. El salmista, con esta expresión que había tenido una experiencia con Dios antes en el santuario, nos da una enseñanza muy profunda, muy importante. Y es que nuestra experiencia con Dios en la congregación nos prepara para la comunión con Él en otros contextos. Ahora entienden de por qué debemos venir a una congregación. El Señor nos prepara para muchos contextos, para situaciones allá afuera, que era una situación difícil que estaba viviendo el salmista. ¿Y dónde se preparó? En el santuario. Ya estaba preparado. Aquí es donde nos preparamos para no solamente una comunión, para una comunión con Él en diferentes situaciones, en diferentes contextos. Ahora, cuando uno va al versículo 3, uno encuentra ahí la fe del salmista. Una fe, no cualquier fe, una fe profunda del salmista. Porque ¿qué le dice el salmista? Mejor es tu misericordia que ¿qué? Que la vida. Eso no es una manifestación de la fe profunda del salmista. Tremendo. Cuando le decimos nosotros al Señor: Señor, no, es que tu amor y tu misericordia es mejor que la vida. Y nosotros estamos apegados ¿a qué? A la vida. Eso es una manifestación de la fe profunda del salmista. Qué enseñanza tan hermosa. ¿Llegaremos muchos de nosotros a expresar esta verdad, pero de corazón? No un simple bla 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 para el Señor. De corazón, ¿llegaremos a expresarle al Señor
Algo como así, como esta verdad. Es como decirle al Señor: mejor es tu amor que cualquier cosa aquí en la tierra. ¿Llegaremos a sentir eso de verdad para expresárselo al Señor? Entonces vemos aquí al salmista que en una crisis tremenda, mis hermanos, porque si estaba en el desierto, él no se fue al desierto porque quería un paseo. Él estaba en el desierto por unas circunstancias especiales. Pero a pesar de esa crisis, vemos al salmista ahí que quiere expresarle la alabanza y el anhelo por Dios. Es lo que le quiere expresar ahí: Dios, mi anhelo, es lo que está expresando ahí en estos versículos. Ahora, ¿qué otra cosa vemos que expresa el salmista aquí en este salmo? Y en los versículos 5 al 8 lo que le dice el Señor, o lo que dice el Señor, es: Dios, mi deleite. Dios, mi deleite. Como de meollo, oigan, que como suena esto de hermoso. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Se saciará. Esa palabra, se saciará. Es que, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando leen esto? Se saciará. ¿Qué les ocurre? A mí se me ocurre que un banquete, a mí se me ocurre una fiesta. Se saciará. Cuando uno tiene hambre, una buena comida, ¿qué le da a uno? Hay un gozo, mis hermanos. Ustedes no se imaginan cuando yo tengo hambre y voy y me puedo comer una punta de anca con ese gordito por el ladito. Tengo que coger la servilleta y limpiarme por aquí, hermanos. Cuando uno tiene hambre y que le dan algo que uno quiere, eso es de gozo, de satisfacción. Pero asimismo el interior se debe nutrir. Se debe gozar y se debe fortalecer con la comunión con Dios y con la alabanza a Él. Con razón el salmista dice: con labios de júbilo te alabará mi boca. Entonces cuando dice con labios de júbilo te alabará, eso suena como casi un grito. Enfatiza el deleite de adorar al Señor. Cuando dice que mi cama y las vigilias pueden sugerir otro tiempo, esas camas y vigilias pueden sugerir otro tiempo seco. De pronto cuando uno se queda despierto en la noche, yo escucho con mucha frecuencia: ay, no me pude dormir, me desvelé toda la noche. Pero qué tiempo tan apropiado para meditar en el Señor. Cuando usted se desvele, converse con el Señor, medite, reflexione y recuerde todo lo que el Señor ha hecho por usted, y alábelo y ore. Antes dele gracias al Señor. Gracias, Señor, te doy porque me desvelas para tener tiempo y conversar contigo. Mire lo que podemos hacer en una noche de desvelo. El salmista, vemos acá, manifestando unos sentimientos hermosos para con el Señor. Dios es mi anhelo, Dios es mi deleite. ¿Y qué más encontramos en este salmo? Le dice ahí a partir del versículo 9: Dios es mi defensa. Y vemos aquí al salmista en esta crisis, en esta experiencia árida, que hay enemigos. Hay unos enemigos. No solamente unos enemigos que lo han llevado allá al desierto, sino unos enemigos también en medio del desierto. Pero el salmista lo vemos aquí ocupado ¿con quién? Exacto,
El salmista no está ocupado con los problemas, ni lo que lo están persiguiendo, ni lo que le puede pasar. El salmista en medio de esa crisis está ocupado con Dios nomás. Es hermoso. Y sabe, cuando uno camina con el Señor, y en especial cuando uno quiere servirle al Señor, es cuando más ataques recibe. Eso sí es una verdad. ¿Y por qué hablo de ataques? Porque estamos hablando de crisis. Aquí vemos al salmista en una completa crisis. Pero el salmista estaba seguro de algo. ¿De qué estaba seguro el salmista? De Dios y de la victoria que iba a obtener en él. ¿Cómo debemos estar nosotros seguros también que en Cristo somos más que vencedores, mis hermanos? En cualquier situación de crisis, de problemas, de obstáculos, de nostalgia, de depresión, en el Señor somos vencedores. Y como dice ahí la palabra, los enemigos caerán en las profundidades de la tierra, dice ahí el salmista. Y Dios verá que sean destruidos los enemigos. Y utilizará medios que uno ni se imagina, mis hermanos, para acabar con todos los enemigos. Y aquí el salmista se refiere a enemigos ahí que lo rodean. Pueden ser zorras o pueden ser chacales, porque estaba en el desierto. Y creo que el salmista debe tener ahí la mente en esos chacales que lo rodeaban, porque ellos devoran carne. Tremendo esto. Dios mi anhelo. El salmista ahí expresando ese sentimiento al Señor. Dios mi anhelo, Dios mi deleite, Dios mi defensa. Qué enseñanza tan hermosa recibimos en un salmo como este, para meditar en la forma, en la manera en que nosotros oramos. Cuando exaltas al Señor, cuando le expresas estos sentimientos al Señor, lo que tú sientes por Él. ¿Cuándo? Ahora, si empezamos con ese ejercicio de expresarle al Señor, podemos ir aprendiendo también de expresarle a las personas que nos rodean. De expresar y manifestar sentimientos. Y no cansarnos de hacerlo. Dios mi anhelo, Dios mi deleite, Dios mi defensa. Qué bonito esto. Encontramos aquí en este salmo una hermosa manera de orar. Y yo creo que, no estoy seguro que estas hermosas palabras han inspirado a generaciones para reflexionar en la oración, para reflexionar en la manera en que le manifestamos sentimientos al Señor, para reflexionar en la manera en que exaltamos al Señor. ¿Y saben cuándo fue escrito esto? Póngale algunos añitos. ¿Cuándo creen ustedes que fue escrito esto? ¿Cuántos años? Se vale una llamada. Se vale 50 y 50. A ver, ayúdenme. 2500, súbale un poquito. ¿Cuánto? 3000 años o más. Exactamente. Eso fue escrito más o menos hace 3000 años. Pero vemos aquí al salmista expresando sus sentimientos con unas frases hermosas, hermanos. Y esto hace que nosotros nos sintamos como atraídos, porque logra captar en nosotros los sentimientos que apenas logramos como manifestar o expresar, pero con muchos rodeos, o simplemente no los hacemos. Es que aquí cuando vemos al salmista expresando estos sentimientos, a mí me sacude. Yo no sé a usted, pero a mí me sacude, porque yo digo, uy, me falta expresar sentimientos al soberano creador. Pero también me lleva a reflexionar
que me falta expresar sentimientos a mi esposa, que me falta expresar sentimientos a mis hijos, que me falta expresar sentimientos al resto de familia, que me falta expresar sentimientos a ustedes. Aprovecho la oportunidad, los amo con todo mi corazón, créanme, los amo. ¿Cuándo expresamos realmente al soberano creador nuestros sentimientos hacia Él? Póngase a pensar, ¿cuándo? Y estamos acostumbrados a expresar nuestra devoción a Dios por medio del canto. Claro, ahorita entonamos unas lindas alabanzas y la oración y en la comunión con otros hermanos. Pero eso lo hacemos con tanta facilidad cuando la vida se nos presenta sin ningún contratiempo. Es decir, cuando no tenemos problema, es como tan fácil entonces alabar al Señor, orarle al Señor. Y como que las palabras, cuando todo está bien, como que fluyen con una espontaneidad y sin dificultad en nuestros labios. Debemos admitir, hermanos, que la expresión de nuestra pasión a Dios tiene que ver más con lo agradable de nuestras circunstancias que con una verdadera entrega a la persona de Dios. Dependemos mucho de las circunstancias para alabar a Dios y para sentir y demostrarle además nuestra pasión por Él. ¿Estamos bien? Ay, oramos libremente. Y estamos bien en la parte económica y en la parte sentimental y en muchos otros aspectos y fluyen las palabras para orar al Señor y todo eso. Pero tenemos problemas y se nos dificulta entregarle las expresiones o las manifestaciones de nuestros verdaderos sentimientos a Dios. Debemos admitirlo. Tenemos un problema económico y se nos dificulta. De salud se nos dificulta. Problema sentimental se nos dificulta. Pero cuando todo anda bien, resulta tan fácil orarle al Señor. Por eso es tan importante notar en este salmo el momento, la situación en que David escribió este salmo, y que fue en una situación totalmente diferente a la situación nuestra, a la situación que normalmente nos toca vivir, porque es que él estaba en una crisis tremenda. ¿Dónde era que estaba? En el desierto, en medio de chacales, por decirlo así de manera directa, de muchos peligros. Es más, cuando uno empieza a leer aquí en la Reina Valera el Salmo 63, uno ve el subtítulo que tiene aquí el Salmo 63 y que dice que está ¿dónde? Que estaba en el desierto de Judá, tal cual. Miren ese detallito, y seguro lo habían leído y no se habían percatado de esa parte. Y creo que 2 ocasiones en las cuales pasó David en el desierto. Una de ellas cuando, claro, huía de Saúl. Y entonces David buscaba refugio en las cuevas y en las hendiduras típicas de la región. Mejor dicho, pagaba escondidijo a peso, huyendo ¿de quién? De Saúl. Y la otra ocasión, la segunda oportunidad, fue cuando Absalón se levantó en rebelión y le quitó el trono. Y el rey tuvo que huir, hermanos, con lo que tenía puesto. Y entonces el relato nos dice que David llegó al desierto sucio, cansado y hambriento. ¿Qué tal la situación?
huyendo. Salió con lo que tenía. Llegó entonces allá, cuando escribió el Salmo, sucio, cansado y hambriento. ¿Cuándo hemos estado nosotros en una situación de eso? Pero miren la forma en que escribe el Salmo, la forma en que se refiere al Señor, la forma en que expresa los sentimientos hacia Dios. Si nos detenemos por un instante a meditar en estas escenas, podemos apreciar de una manera muy diferente el peso de las palabras de David en este salmo. No es lo mismo decirle a Dios que Él es nuestro Dios cuando la mayor aflicción que nosotros hemos pasado es porque de pronto se nos demoró el almuerzo 2 o 3 horitas. Que eso es en la vida de nosotros es la mayor aflicción que tenemos, o que de pronto se nos embolató una comida del día. Esa es la mayor aflicción. O de pronto nos mojamos porque repentinamente cayó un aguacero y no teníamos el paraguas. Entonces no es lo mismo decirle, expresarle estas cosas al Señor cuando las aflicciones que realmente nosotros pasamos son sencillas, totalmente sencillas comparadas con las de David. Entonces me refiero es que la mayoría de nuestras aflicciones son simplemente unas molestias momentáneas, la mayoría de nuestras aflicciones. Pocos de nosotros hemos huido de una feroz persecución que tiene como objetivo quitarle a uno la vida. Es posible que algunos de ustedes, pero la gran mayoría, no ha tenido que pasar por esa amarga experiencia. Y esto era por lo que estaba pasando David. Realmente no sabemos lo que es sentirse completamente abandonado, sin tener dónde refugiarse, ni quién acudir o a quién acudir en busca de ayuda o de socorro. Medite, hermano, otra vez en esa expresión del versículo 1 del Salmo, que yo hasta llamaría a este salmo, la llamaría una poesía. Me parece tan hermoso este salmo. Dios eres tú, Dios mío eres tú, como quien dice, tú eres mi Dios. Mediten, hermanos, en esta expresión nuevamente. Tú eres mi Dios en medio de esa dificultad tan grande. Y él diciéndole, tú eres mi Dios. Esta es una declaración que tiene un profundo sentido, hermanos, porque David lo había perdido todo. David estaba muy mal, estaba en crisis. Sin embargo, estaba afirmando que lo único que le importaba en la vida era Dios. Era lo que estaba expresando a través del Salmo. Como si todo lo demás fuera sin importancia o de poco valor. Miren qué belleza este Salmo. Esta experiencia de David que nos enseña a todos. David, uno encuentra aquí que el salmista estaba declarando que no le importaba ni la comodidad, que no le importaba ni la seguridad, que no le importaba el futuro, que ni siquiera le importaba la vida. Dios era para él verdaderamente la vida. Hermanos, esta capacidad de afirmar, de manifestar y de mantener una entrega absoluta al Señor en los momentos más difíciles de la vida es la que destaca al gran creyente. Mantenerse firme
en los momentos más difíciles. ¿Hay algún gran creyente aquí? Entonces, ¿te mantienes fiel en los momentos más difíciles? ¿Tambaleas? Gracias por tu sinceridad. ¿Y qué dicen los otros que dijeron? Sí, aquí estoy. Es tan fácil contestar afirmativamente a un interrogante como este, pero qué difícil es la realidad. Y en el corazón del gran creyente como tal, bueno, de todos ustedes que manifestaron, o de todos aquellos que reafirmaron después que sí son grandes creyentes, y que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las crisis, que a pesar de las dificultades se mantienen y no reciben o no existen para ellos otros dioses ni otros intereses. Eso es lo que caracteriza a un gran creyente. Y para esta persona, para el gran creyente, entonces, Dios es una pasión que opaca las demás cosas. Es Dios para ti, hermanito, hermanita, esa pasión que opaca cualquier otra cosa. Pregúntate, incluyendo lo que sea más valioso para ti. Y estamos hablando de esposo, esposa, hijos, familia, posesiones, fama, cosas materiales. Para ser ese gran creyente, la pasión por Dios incluso debe opacar el amor que yo siento por mi esposa, porque por encima de ella está el soberano creador. Y eso es ser un gran creyente, cuando Dios está por encima absolutamente de todo. ¿Dónde estaba entonces el secreto de la devoción de David? ¿No se han preguntado ustedes? ¿Dónde estaba el secreto de este hombre, de la devoción de David? Y uno lo que puede ver es que David era un hombre que se había acostumbrado a buscar la comunión con Dios siempre. Era un hombre que se había acostumbrado a buscar siempre a Dios en todo momento, en todo lugar, e incluso dice, antes, ¿en dónde? Antes de estar en el desierto, él dice que tenía comunión con Dios, ¿dónde? En el santuario. Ese era uno de los secretos de David, que buscaba la comunión de Dios siempre. Y con el tiempo, entonces, esa disciplina de buscar a Dios siempre, en todo momento y en todo lugar, lo convirtió en una persona cuyo cuerpo mismo gemía por la gloria de Dios. Mi alma te anhela, mi alma tiene sed de ti y mi cuerpo te anhela. ¡Qué belleza! Miren. A eso lo lleva a uno la disciplina de buscar siempre la comunión con Dios. Ahora, ¿tienes la misma disciplina o tienes más bien la misma devoción del salmista David? No me contesten, pero sí en tu interior contéstate. ¿Tienes la misma disciplina de David de estar buscando al Señor siempre? En todo momento, en todo lugar. ¿Qué disciplina tienes con el Señor? Ese era el secreto de David, lo que podemos ver aquí. Buscar la comunión con Dios siempre. Ahora pregúntate también, ahora que ves una oración como esta,
¿Cómo es el estilo de tus oraciones? ¿Cómo le oras al Señor? Estamos hablando aquí de una oración profunda. Estamos hablando, como le dije ahora, de una poesía para el Señor. Pero estamos acostumbrados nosotros salir, primero que todo, porque nos volvimos bien incumplidos para llegar tarde y bien apresurados. Señor, ayúdame que me vaya bien hoy. Esa es la oración que estamos acostumbrados a hacer. Y bien apresurados, Señor, entonces ayúdame con el empleo. Señor, ayúdame para... No, eso no es ninguna oración. Aquí estamos viendo una oración hermosa que nos debe servir para reflexionar cómo es tu estilo de la oración. ¿Cuáles son tus sentimientos, tus verdaderos sentimientos hacia el soberano creador? ¿Cuáles son? Aquí vemos unos sentimientos hermosos de parte del salmista, pero la idea es que tú te revises cuáles son tus verdaderos sentimientos para con el soberano creador. ¿Cuáles son? ¿Y cómo se los manifiestas? ¿Es Dios tu anhelo? ¿Es Dios tu deleite? ¿Es Dios tu defensa? ¿Qué es Dios para ti? ¿Y cuándo se lo manifiestas al Señor? ¿Y cuándo se lo demuestras además? Cuando las cosas andan bien, quizás le puedes manifestar cosas lindas al Señor. ¿Qué pasa cuando estás en crisis? ¿Qué pasa cuando estás en inconvenientes, con obstáculos en tu vida? ¿Sigues de manera completamente igual con el Señor? ¿Cuál es el sentimiento más grande que debemos presentarle al Señor? Claro que estos son maravillosos, son hermosos, decirle: Dios, mi anhelo, Dios, mi deleite, Dios, mi defensa. Pero se nos olvida tan fácilmente el sentimiento de la gratitud a Dios. Gratitud porque de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo para que muriera en la cruz. No se nos puede olvidar eso. Un sentimiento de gratitud, ese debe ser constante y permanente. Y no solamente de palabras, sino de hechos, de comportamientos, de convertirnos entonces en unos grandes creyentes. Y de recordar y reconocer y manifestarle al Señor diariamente: Señor, gracias porque en la cruz diste la vida y fue derramada tu sangre y fue molido tu cuerpo por el perdón de mi pecado. Gladys, porque el Señor te reemplazó a ti allá. Eras tú la que deberías estar allá. Daniel, eras tú el que deberías de estar allá colgado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, diariamente, en todo momento, manifestarle al Señor el sentimiento de gratitud. Como si fuera poco, el soberano creador levantó a nuestro Salvador al tercer día, lo resucitó y nos selló a nosotros, nos dio el sello de garantía que tanto nos gusta. La garantía nos garantiza nuestra propia resurrección, que es la vida eterna. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Ese sentimiento lo debemos mantener vivo a diario, en todo momento, y manifestárselo y vivirlo.
y decirle: Señor, gracias. Gracias por tu amor. Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu bondad. Señor, gracias por tu compasión. Gracias por tu paciencia. Señor, por eso me deleito en ti. Señor, por eso te anhelo. Señor, por eso te considero que eres mi roca, que eres mi defensa. Señor, por eso te manifiesto que tengo la confianza plena en ti. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Oh Señor, gracias. Gracias por este ejemplo, por esta enseñanza maravillosa, Señor, de una manifestación de confianza plena en ti por parte de un personaje, Señor. Y es una invitación que nos hace, Señor, para que todos y cada uno de nosotros tengamos manifestaciones como esta, Señor, para ti. Que tengamos plena confianza en ti, Señor, por lo que eres, por lo que representas. Qué lindo sería, Señor, poderte expresar palabras tan hermosas como este salmista, Señor, y que salgan de manera espontánea de nuestro interior, porque es lo que sentimos, Señor, y manifestar lo que sentimos es fácil. Ayúdanos, Señor, con el poder del Espíritu Santo, a manifestarte de una manera clara, Señor, y hermosa, que tú eres nuestro anhelo, que tú eres nuestro deleite, que tú eres nuestra defensa, pero que tú lo eres todo, Señor, porque mejor es tu misericordia que la vida, Señor. Que tú eres realmente lo más importante en nuestras vidas, y que la pasión por ti opaca cualquier otra cosa en este mundo terrenal, pero que sea un sentimiento de verdad, Señor, para que tú lo recibas con agrado, porque a ti no te podemos engañar de ninguna manera, Señor. Te damos gracias, Señor. Eres grande y maravilloso, y día tras día nos enseñas, día tras día nos das luz, día tras día, Señor, nos muestras el camino y la manera de comportarnos. Nos muestras tu voluntad, nos muestras tu carácter. Ayúdanos, Señor, a que cada día tengamos una completa confianza en ti. Y que esta confianza, Señor, no solamente la manifestemos con palabras hermosas, sino con hechos concretos y reales. Te alabamos, Señor, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén.